Buenos días. Vamos a hablar un poco referente a lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los integrantes del grupo son Isela Carolina Ventura Velázquez, Alison Daniela Pineda Argueta, Jessica Carolina Reyes Moreno y Jonathan José Serpa Alvarado. La otra diapositiva. Para comenzar vamos a hablar un poco referente a lo que es la introducción. Entonces, ¿qué es la introducción dentro del derecho? Dice que son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera que los individuos viven en sociedad y relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado, las obligaciones, ¿verdad? Cada uno tenemos y sobre todo los derechos. Es muy fundamental los derechos humanos porque en pocas palabras lo que nos permiten ser unas personas de bien. Ahora, ¿qué pensamos? ¿Qué mecanismo existe para asegurar que el derecho al trabajo sea equitativo y no discriminatorio? ¿Qué piensan? Eso para asegurar que el derecho al trabajo sea equitativo, no discriminatorio, incluyen leyes antidiscriminación, política de igualdad de oportunidades, supervisión de organismos laborales, sanciones a violaciones, sindicatos que protegen el derecho laboral y promueven de capacitación en diversidad e equidad. Muy bien. La siguiente pregunta podría ser, no se mira bien. Dice, ¿de qué manera el derecho a la libertad de expresión puede estar limitado por la legislación de un país? ¿Qué pensamos sobre eso? El derecho a la libertad de expresión puede estar limitado por la legislación de un país a través de restricciones como leyes contra la difamación, prohibiciones de discursos de odio, regulaciones por motivo de seguridad nacional, limitación en defensa de la moral pública y protección de la privacidad. Estas restricciones buscan equilibrar la libertad de expresión como la protección de otros derechos y el orden público. La otra diapositiva. Dice que los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. ¿A qué se refiere o qué piensan de eso? ¿Sí? Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los derechos humanos no solo otorgan beneficios a los individuos, sino que también conllevan responsabilidad hacia la sociedad y otras personas. Por ejemplo, el derecho a la libertad, a la expresión, acompañado por la responsabilidad de no causar daño. La siguiente diapositiva dice, ¿qué pensamos? O la Constitución es el primer reconocimiento de ciertos derechos como podrían ser coordinados. La Constitución de los países reconocen proteger ciertos derechos fundamentales que pueden estar coordinados con los compromisos internacionales. Compromisos internacionales con los derechos humanos y desarrollar en leyes secundarias. Estos permiten de un artículo sistema legal en el que se asegura al respeto de todos los derechos. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál crees que es la raza dentro de la jerarquía de los derechos de la primera generación sobre los de los derechos de la segunda generación? En algún contexto legal o político. En algunos contextos legales y políticos, los derechos de la primera generación son conocidos también como derechos políticos y civiles. Estos suelen recibir prioridad ante los derechos de segunda generación, como los derechos económicos, sociales y culturales. Esto se debe a que los derechos de la primera generación se
se perciben como más directamente aplicables y exigibles, ya que generalmente implican restricciones a la acción del Estado. Esto en lugar de requerir que el Estado actúe para garantizar su realización. Sin embargo, es importante recordar que todos los derechos humanos son interdependientes y indivisibles, y pues deben ser respetados y protegidos de manera equilibrada para lograr una sociedad justa y Así es, deben ser respetados y cumplirlos, ¿verdad? Entonces, una última pregunta sería, ¿cómo se diferencian los derechos de la primera generación y los derechos de la segunda generación en cuanto a su naturaleza y alcance? La pregunta nos dice cómo se diferencian los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación en cuanto a su naturaleza y alcance. Bueno, es un nivel de vida adecuado. Los derechos buscan garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas, promoviendo la igualdad social y económica. Se puede decir en resumen que mientras los derechos de la primera generación se enfocan en garantizar las libertades individuales, los derechos de la segunda generación buscan asegurar condiciones de vida digna para todos los individuos. Y bueno, los dos tipos de derechos son igualmente importantes y complementarios en la protección de los derechos humanos. Así es, ambos son importantes. Y en conclusión, ¿qué podríamos decir en pocas palabras referente a lo que son los derechos de la primera y segunda generación? ¿Sí? Pues que en la conclusión, yo digo que, bueno, en las jerarquías de los derechos de primera y segunda generación, en muchos contextos legales, políticos de derechos de primera y segunda generación, que son civiles y políticos, suelen tener propiedades sobre los derechos de segunda generación, económicos, sociales y culturales. Así es. Eso se debe a varios factores. Económicos, sociales y culturales, esto se debe a varios factores. Bueno, como pudimos escuchar, la importancia de los derechos es defender a los ciudadanos. Este es un mecanismo de defensa frente a los abusos del Estado. Cuando se comete algo, por ejemplo, con personas discapacitadas, entonces está esto de los derechos y que podemos defender a los ciudadanos. Así es. Entonces, en conclusión, Alison tiene 10 segundos. Bueno, en conclusión, ¿verdad? Hemos descifrado, descubierto que son bien importantes lo que son los derechos de la primera y segunda generación, tanto en el ámbito de los derechos y deberes, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias por su atención.